Dialogando. Programa de conversación de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando. Con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al programa. Hoy es 9 de enero del 2021. Muchas gracias por estar allí en casita. Mil disculpas por cómo me estoy presentando hoy. Ya voy por 2 semanas de tratamiento a la vista y pensé que para esta semana ya iba a estar mucho mejor. Sin embargo, la recomendación del médico es que continuemos todavía protegiéndonos. Y ya se imaginarán, todas las luces que tenemos aquí me impiden retirarme este anteojo oscuro. Con las disculpas del caso, les damos como siempre la cordial bienvenida a todo nuestro equipo desde el canal 3, exclusivo de Cable Andino, y a nuestro equipo. Ya Berta Díaz está en la coordinación de producción. Y hoy vamos a presentar también a través de nuestras pantallas a nuestro equipo y comentarles cuál es el menú del programa. Mari López es integrante del equipo de Dialogando. Buenos días, Gladys. Realmente muy complacida de estar en este programa, en el cual lógicamente vamos a estar dando las últimas novedades con respecto a todos los temas de actualidad, ¿no? Y creo que sí, tenemos un gran equipo. Así es. Esa es la idea, Mari, bienvenida al programa. Es importante ir aglutinando más profesionales para ir sumando, quizás a través de sugerencias de contenidos, sugerencias y básicamente, y es fundamental, sin duda, la parte de producción, cómo nos vamos manejando en este momento. Y tenemos un invitado muy importante para el segundo bloque, Mari. Así es, está el doctor Abel Salinas. El doctor tiene una amplia experiencia en la salud pública, es un médico cirujano con especialidad en pediatría, ha sido superintendente de salud y además trabaja en la Clínica Internacional, es docente universitario, tiene una gran trayectoria con la cual realmente nos sentimos complacidos porque es nuestro invitado y sabemos que el tema que va a tratar, la biografía del COVID, va a ser sumamente importante para informar a nuestros públicos. Muchas gracias, Mari. Gracias por integrarte al equipo. Y sí, y luego vamos a tener un importante reportaje sobre Daniel Alomía Robles. 150 años ya cumplió hace poquito y precisamente al respecto ha preparado una nota muy interesante, Lía Inostroza. Pero ahora sí, inmediatamente, a ver qué me dice producción. ¿Nos vamos a una pausa o primero recibimos a nuestro invitado? A ver, nuestro invitado de estos momentos es Mario Cano Rodríguez. Es booktuber. Tenemos muchas preguntas. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, ¿se me escucha bien? Mario, qué gusto. Me da muchísimo gusto verte y ahora vamos a hablar de una de tus pasiones. Así es, sí, espero, muchas gracias por la invitación. Espero poder contarles todo lo que conozco sobre el mundo de BookTube y los libros. Nos vamos a una brevísima pausa, luego regresamos con Mario Cano. Él es el licenciado en Ciencias de la Comunicación, el lector, ha devorado muchos libros, en el buen sentido de la palabra, y es un activo colaborador y promotor de la lectura. Regresamos. Canal 3 de Cable Andino llevará a sus pantallas un magazine lleno de información y entretenimiento en un solo lugar. Dialogando, bajo la conducción de Gladys Olortegui. El programa Dialogando, con entrevistas y muy buena conversa sobre temas de educación, salud, medio ambiente o lo que usted nos sugiera a través de sus comentarios. No se olviden, Dialogando con Gladys Olortegui Mariño. Por Canal 3, canal exclusivo de Cable Andino. Y estamos ya con ustedes. Mario, ¿a quiénes se les llama book
booktuber? ¿Qué se tiene que hacer, saber o conocer para ser booktuber? A ver, coméntanos. Booktuber se le llama a la gente que habla sobre libros en YouTube. Ese es el concepto más simple con el cual se puede explicar, se puede definir esta palabra. Para ser booktuber, lo único que tienes que hacer es leer, tener ganas de compartir tus lecturas con otras personas, tener una cámara, un programa de edición básico y listo, ya eres booktuber, no hay tanta ciencia. Claro que para crear un contenido ya sí, hablamos de tener un alcance, de formar una comunidad, que es lo ideal para los creadores de contenido en redes sociales. Te puedes profesionalizar un poco o buscar la manera de hacer tu contenido más atractivo para llegar a más gente. Vamos a hablar luego de los contenidos, pero es importante también decirles que no siempre es fácil, ¿no? Por ejemplo, todos lo estamos haciendo desde casa, pero necesitamos tener una buena iluminación, necesitamos lo que siempre incidíamos, la vocalización adecuada, la intensidad de la voz, el cómo nos presentamos ante las cámaras y esos recursos que seguramente también en el camino se va aprendiendo. Sí, de hecho que sí, sobre todo porque muchos booktubers, al menos los que yo conozco en Perú, no son comunicadores. Entonces, no tienen este conocimiento sobre vocalizar bien para que se entienda bien el mensaje, manejar cosas, temas de iluminación, edición, buena resolución de video, etcétera. Pero son cosas que van aprendiendo con el tiempo, lo pueden adecuar, como no, pero yo creo que más importante es no tanto la forma, que para hacer más atractivo tu contenido, como comentabas hace un rato, sí, pues, importa, pero más importante para mí es el fondo, lo que tú quieras decir, cómo el mensaje que quieras brindar, y en este caso, si tu objetivo es hacer que la gente lea más, sobre todo adolescentes y jóvenes que son tus contemporáneos, que tu mensaje puedas crear un mensaje que llegue a ellos y les interese tomar y leer ese libro que estás recomendando. Estamos conversando con nuestro invitado, el booktuber, precisamente Mario Cano Rodríguez. Por favor, si me apoyan colocando los créditos en los estudios. Estamos conversando, reitero, con Mario Cano Rodríguez. Él es booktuber. ¿Desde cuándo lees? Ahora, para ser booktuber hay que leer, sin duda. O sea, no puedes salir a dar solo títulos, a dar solamente, esto me gustó. No, a ver, ¿qué es lo que primero nos gustaría saber? ¿Desde cuándo lees? ¿Cuál fue tu primer libro? Bueno, yo leo desde chiquito. De chiquito sí, me acuerdo que leía. De hecho, hace poco recordé que en algún momento escribí un cuento. Bueno, mi mamá lo escribía, yo le dictaba. Se llamaba La vaca playera, no me acuerdo por qué tenía este título. Luego lo dejé y el hábito de la lectura lo retomé a finales de 2015. Y desde ahí, bueno, hasta ahora, pues sigo leyendo. A diferencia de otros compañeros y compañeras booktuber, ellos empezaron a leer literatura juvenil. El primer libro que hizo que volviera a leer fue un libro de narrativa. Sencillo de leer, agradable, no pesado, porque a veces tenemos este prejuicio de que la literatura es pesada, es aburrida, es tediosa de leer, tal vez el temor de que no se vayan a entender, no vayas a entender lo que estás leyendo, pero hay libros para todos los gustos, así como hay programas de televisión para todos los gustos, hay libros para todos los gustos, películas para todos los gustos, libros para todos los gustos. Es cuestión de que cada uno encuentre el que le gusta y que pueda formar este hábito que es tan bonito, ¿no? Siempre digo que no debemos olvidar que los libros son una forma más de entretenimiento. ¿Quiénes te siguen, Mario? Me siguen, y en un principio cuando saqué el canal, que fue en 2017, verano de 2017, ya va a cumplir 4 años, todo este proyecto, empezaron a seguirme adolescentes y jóvenes, porque mi objetivo era hacer que ellos lean más, porque a mí la lectura me cambió la vida, académicamente y personalmente. Entonces dije, wow, qué genial que tal vez otras personas pueden experimentar este cambio
en ellas de esta forma, como a mí me ha sucedido, o de otra forma. En un principio eran adolescentes y jóvenes, pero también otra cosa que siempre repito respecto a la lectura es que uno va evolucionando como lector. Siempre pongo de ejemplo, ¿no? De chiquito a uno le gustaba ver, no sé, Discovery Kids, luego pasó a ver Nickelodeon, luego Disney, luego MTV, luego, no sé, tal vez si le interesa ver History Channel, Discovery Channel, cosas así. En la lectura es igual, empiezas con tus libros infantiles, vas con tus libros juveniles, luego vas con tu narrativa y luego con otro tipo de libros. Yo creo que un lector está siempre en constante evolución y creo que eso es lo que me está pasando a mí. Y los temas también contextuales, ¿no? Por ejemplo, has estado leyendo o has comentado cómo mueren las democracias. Esto es muy importante. Coméntanos tu experiencia. ¿Qué te han dicho? ¿Qué es lo que más te sorprende de este libro en estos contextos en el que pareciera que no hay democracia, ¿no? Sí, para terminar la idea anterior, justo quería comentar algo relacionado a ese tipo de libros. Tal vez la gente ahora que me sigue ya no son tanto adolescentes y jóvenes, o tal vez ya no es mi público objetivo. Ahora creo que voy más a compartir lo que yo leo, a ver a quién le interesa y poder dialogar sobre ello y formar una comunidad. Y sobre cómo mueren las democracias, es un título que me llamó la atención desde que vi la portada, vi el título, valga la redundancia. La experiencia leyéndolo fue muy, muy enriquecedora porque conocí un montón de cosas, a pesar de que es un ensayo y una investigación. Está hecha por dos politólogos de Harvard. Tiene un lenguaje súper sencillo, lo cual me gustó bastante porque siento que de esa manera acercas este conocimiento a la gente. No necesariamente un buen libro es el que tiene palabras tan arcaicas y tediosas. Fue muy bueno y sentí la necesidad de compartirlo. Y quién diría, ¿no?, que meses después íbamos a ver de alguna forma nuestra democracia agonizando, y que ese libro al menos a mí me permitió entender un poco más qué era lo que estaba sucediendo en el panorama político en el país. Qué bueno, y que chicos de tu edad te sigan y entiendan, y que dentro de la variedad, de la diversidad de los libros, se aborden también esos temas. Sí, el autor de Mueren las democracias es Steven, ¿verdad? Steven Levitsky y Ziblatt, no me acuerdo su nombre. Oh, son dos. Me están recordando ya nuestros televidentes quién es el autor, porque por ahí suena interesante también. Ha sido parte también como invitado en la Feria Internacional del Libro como un lector asiduo. Cuéntanos esa experiencia. Sí, tuve la oportunidad de estar en la FIL 2 años seguidos, en 2018 y en 2019, 2 para la editorial Urano, para su sello PUC, que es un sello juvenil. Muy, muy bonita la experiencia, de verdad poder acercarme así a la gente que llegó a los conversatorios. Da nervios, ¿no? Hablar hacia un montón de gente. Ya no estás en la pantalla, ya tienes la pantalla que te escuda, tienes que estar ahí. Pero muy, muy bonito. Se tocaron temas interesantes. El primer tema fue, de la primera charla, en 2018, fue la literatura juvenil LGBT, porque PUC sigue lanzando estos libros juveniles que tienen personajes de la comunidad LGBT. Muy, muy interesante la charla. Se pudo abordar desde distintos enfoques y creo que la gente salió muy contenta de ella. Y la segunda charla en 2019 fue sobre nuestras experiencias como lectores, cómo empezamos a leer nuestra historia con los libros. También muy bonito, y creo que la gente se pudo identificar con varias cosas o recordar también cómo empezaron ellos en todo esto. Ahora, las universidades creo que tienen menos influencia en hacer que los chicos leen que en la primaria o la secundaria. ¿Qué recuerdos tienes tú? ¿Dónde te obligaron a leer más? ¿En qué nivel educativo? No, definitivamente en el colegio. En la universidad hubo un club de lectura al que me uní en primer ciclo, pero bueno, primera vez mi experiencia en un club de lectura no fue muy agradable. No porque haya estado mal, sino porque, bueno, el título tal vez no me llamó la atención, lo cual también es muy importante. Pero era un piloto, ¿no?, para ellos. En el colegio, bueno, tienes el plan lector, te hacen leer ciertos títulos. Yo creo que el plan lector en la mayoría de colegios no está bien enfocado.
No lo digo como, no sé, a veces la gente piensa que los booktubers somos críticos literarios o pretendemos serlo, pero no somos eso, simplemente somos personas que leen, les gusta leer y lo comparten en internet. Lo digo como lector y como alumno sobre todo, porque a veces nos mandan títulos que sí son necesarios de leer por cuestiones académicas, por cuestiones culturales. Sin embargo, si una persona no tiene el hábito de lectura, no, y con tantos distractores que hay ahora, y teniendo en cuenta la edad en la que estamos, que a veces no nos interesan muchas cosas, no puedes mandarle a leer a un alumno la Ilíada. No lo va a leer y va a odiar leer, va a quedar este precedente en él y nunca en su vida va a volver a agarrar un libro. Creo que una vez investigando, de acuerdo a las disposiciones del Minedu, no, los profesores son los que arman el plan lector y lo hacen de acuerdo a las necesidades académicas y también a los intereses de los alumnos. Entonces tal vez se podría alternar, ¿no? Un libro como que por las necesidades académicas y otro libro por los intereses. Apoyarse tal vez en lo que es la literatura juvenil. Muchas veces la literatura juvenil es criticada porque tal vez no tiene un lenguaje como de grandes autores, ¿no? Vargas Llosa, Borges, sí, pero, ajá, exacto, pero no se dan cuenta de que es un tipo de literatura, no es un género literario, pero es un tipo de literatura, un tipo de libros con los cuales los adolescentes y jóvenes se identifican, y hay libros que tienen trasfondo muy interesantes. Los Juegos del Hambre, por ejemplo, estos libros que leí el año pasado y que lo recomendé en el canal, tienen un trasfondo político, social y económico interesante, donde hay un gobierno totalitario, no te lo dice explícitamente, pero el adolescente y el joven lo lee, le gusta, y luego el profesor le puede decir, ya, ahora identifícame esto, y aprendes un montón. Es cuestión de ir buscando esas opciones, ¿no? Flexibilizar un poco eso, porque al final creo que el colegio es clave para formar el hábito de lectura también, tanto como en la casa, ¿no? También en la casa es muy importante. Yo creo que si estás rodeado de gente que lee, ves que tu papá, tu mamá, tu hermano, con quien vivas, siempre agarra un libro, desde chiquito, se te va a quedar, de alguna forma u otra. Sí, la casa sin duda es el mejor espejo para los hábitos, ¿no? que tenemos, tú lo has dicho. Y es que el plan lector de estos últimos tiempos está ya cogiendo su ruta, al parecer, señalando lecturas coherentes al contexto y a la edad. Tiene mucho que ver la edad. No puedo recomendar un libro pues que es para quizás tipo de análisis, para un adulto que para un niño de 10 a 12 años. Es verdad, no hay muchos libros infantiles escritos para jóvenes. Sin embargo, hay últimas tendencias, se me fue el nombre, hay un escritor muy conocido que inclusive habla en el mismo lenguaje que los chicos. Entonces hay un diálogo de tú a tú con el lector juvenil, y eso es muy importante. Hay pausa, no me dicen nada. A ver, en producción no tenemos pausa. Continuamos entonces con nuestro diálogo. ¿Cómo estamos con los tiempos? Por favor. A ver, entonces voy a pedir por favor en controles si compartimos un video. Hace 2 noches el Congreso aprobó una nueva ley del libro con 54 votos, 0 abstenciones y 0 votos en contra. Lo que hubo fue 6 ausencias. Esa nueva ley ha agrupado 5 proyectos de ley presentados en el Congreso anterior y uno del Ejecutivo. Hay algunas cosas que no se han cambiado del decreto de urgencia que se sacó el año pasado, como por ejemplo la entrega de 16 millones de soles a Fondo Libro, que va a ser administrado a través del Ministerio de Cultura solo para actividades relacionadas al libro. El Ministerio no puede tomar este dinero para realizar otras actividades en favor de otras industrias ligadas a cultura. Estos 16 millones de soles van a servir para el fomento de la lectura, para la dotación y mejora de bibliotecas, para dar premios y estímulos a autores, a agentes literarios, hacer informes, investigaciones, entre otras cosas, y se ha mantenido la exoneración del IGB al libro durante 3 años. Para esta nueva ley, la Cámara y estas otras instituciones con las que se habían trabajado en el proyecto anterior volvieron a solicitar la inafectación del IGB al libro, pero bueno, no se ha dado. Lo que tenemos son 3 años más de libros sin impuestos, y en 2023 se tendrá que ver si esto se mantiene por un periodo más o si se va a mejorar. De todas maneras, la Cámara Peruana del Libro ya ha anunciado que va a seguir buscando la inafectación del IGB al libro para que podamos tener libros sin impuestos. Otro de los puntos que me parece
Qué interesante escucharlo, Mario. De verdad, a mí me alegra que los jóvenes exploten esa facilidad de tener canales de YouTube con temas muy interesantes como tú. Y me enganchó este conocimiento sobre la ley, y es que la mala noticia es que se tiene pues esta forma de quizás abonar solo hasta el 2023. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué se está haciendo quizás a través de la Cámara Peruana de Libros? Y esa preocupación tuya es natural, porque es necesario que esto ya se dé libertad como ahora, ¿no? Y que el impuesto que finalmente a veces nos perjudica a los escritores, a los que finalmente compramos también los libros. Sí, ese video ahí apliqué mis conocimientos y habilidades de comunicador. Me puse a investigar para poder sacarlo porque, claro, estábamos con todo esto de que ya se vencía la ley o se renovaba, lo cual no era lo ideal, o se sacaba una nueva después de, ¿cuánto? 17 años. Y sabía que a la gente le iba a interesar eso, entonces lo hice. Lo que se está buscando es la inafectación, sí, que ya no haya esto de tener que renovarlo, lo RGB, no, sino que simplemente ya que ya no hay impuesto, los libros ya no tengan impuestos, porque de por sí los libros están caros, y es justo una idea que se me vino ahorita que estábamos hablando sobre el plan lector. Tal vez otra de los factores por los cuales se limitan a ciertos títulos los docentes es porque los libros están carísimos. Los libros para muchas personas, incluyendo para mí que tengo un trabajo estable y todo, son muy caros. Entonces, no todo el mundo puede acceder a ellos. Tenemos el privilegio, algunas personas, de poder acceder a libros originales, no recurriendo a la piratería y todo ello, ¿no? Qué bien, Mario. Este programa está siempre abierto para ti, y ya sabes que mientras se contribuya con la cultura, la educación y especialmente comentado por ustedes los jóvenes, de hecho van a tener seguidores de sus edades y también seguidores como yo, que apenas vi todos tus videos, dije, tiene que estar en el programa, y gracias a ti. Entonces, en 50 segundos, recomendaciones para ser youtuber, de la A hasta la B, la C, la D. Coméntanos. Ya, a ver, tener ganas. En el caso de Booktube, no dejar de leer, porque si no lees no tienes contenido, entonces tienes que ser constante. Ser constante también, publicar un video a la semana. Hay una característica que conozco en la comunidad de Booktube, es que no somos constantes porque, bueno, a veces el trabajo, los estudios te impiden subir video todo el tiempo, pero lo ideal es que haya constancia. No teman a fallar, o sea, conózcanse en este proceso, conózcanse cuál es su yo frente a cámaras. Siempre sean transparentes, prioricen más el fondo que la forma. El fondo es muy, muy, muy importante, y aunque la forma se vea bonita, va a llegar un punto en el que tu misma comunidad se va a dar cuenta de qué es lo que detrás de todo eso estás ofreciendo. Y siempre tengan amor hacia los libros. Sí, una muy buena recomendación. Gracias, Mario Cano Rodríguez, estuvo en nuestro programa YouTube. ¿Cómo te siguen? A ver, ¿cómo te siguen las redes, por favor? ¿Cómo te ubican? Mi canal está como Mario Cano en YouTube. La página de Facebook no la uso mucho, pero sí estoy muy activo en Instagram. Ahí comparto también qué estoy leyendo, algunas opiniones sobre ciertas cositas, sobre libros. Estoy como @_Mario Cano. Muchas gracias. Gracias, a seguir leyendo y a seguir también comentando sobre la importancia de ir leyendo en nuestras vidas, ¿no? A ver, le pregunto yo acá, Moisés, Percy, me dicen que han leído muchos libros, muy bien. Nos vamos a una pausa, Percy, Moisés, me confirman, para regresar con la entrevista anunciada con el doctor Abel Salinas, él es exministro de Salud. Vamos a hablar sobre la radiografía de la COVID en el Perú, vamos a hablar sobre las vacunas, qué porcentaje de población se va a poder proteger con estas vacunas. Muchos dicen que solo va a alcanzar para el personal médico, la policía, etcétera. Entonces, regresamos, no se muevan con Dialogando.
Cable Andino, como empresa responsable que es, respeta los protocolos de bioseguridad al máximo para brindar un excelente nivel de seguridad a nuestros usuarios. Atención al público con distanciamiento social y desinfección de manos y mascarillas en nuestro personal, para tranquilidad de nuestros abonados y seguridad para todos. Te protegemos. Estamos nuevamente con ustedes, amigos. Bueno, el tiempo avanza mientras nos conectamos con el doctor Abel Salinas, ex ministro de Salud. Vamos a compartir el reportaje que hemos preparado precisamente a raíz de cumplir 150 años del nacimiento de este musicólogo, investigador huanuqueño, peruano, internacional, Daniel Alomía Robles. Él ha sido estudiado por muchos personajes y precisamente Lida Inostroza comparte con nosotros este reportaje. Daniel Alomía Robles vino al mundo el 3 de enero de 1871, hijo de don Marcial Alomía, inmigrante de origen francés, y doña Micaela Robles, dama huanuqueña, quienes decidieron enviar al pequeño Daniel a Lima para que estudiara en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Al término de su educación primaria, en 1882, expresa su arraigada vocación artística en grupos corales, y es así como 5 años después, en 1887, el folclorista y compositor comienza su formación musical bajo la dirección de Manuel de la Cruz Panizo y Claudio Rebagliati, compositor italiano radicado en el Perú, quien le enseñó piano, armonía y composición. Tras sus viajes, Alomía Robles sintió atracción por la medicina, zoología y la botánica, que lo llevó a ingresar como estudiante libre en la Facultad de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en uno de sus tantos viajes de estudio en Matucana, toma interés en la curación de la uta con hierbas procedentes de la montaña y decide viajar a la selva para estudiarlas, llegando así a San Luis de Chúaro. Y es en este poblado donde conoce al padre franciscano español Gabriel Sala, quien lo encamina hacia su destino. El padre franciscano español le entrega 2 piezas musicales de etnia campa, las primeras en su colección de música. Es así como Daniel deja la medicina dedicándose por entero a la música, composición, arreglo y recopilación de temas de la variante vernácula. Se interna por los más abruptos lugares de la serranía, recopila los cantares y la música popular tradicional, captando melodías ancestrales y leyenda de las épocas incaica y colonial. Alomía Robles viaja en 1911 a Argentina y a su regreso, en compañía de Enrique Bustamante, visita diversos lugares de los Andes meridionales, llegando en 1917 a Ecuador, Panamá y Cuba. Daniel Alomía era alto, buen mozo y romántico. El músico se casó con Sebastiana Godoy, quien pertenecía a una familia muy acuarelada. Tuvieron 10 hijos y gracias a ella, que era una gran pianista, Daniel Alomía Robles sistematizó su investigación de 20 años por todos los rincones del país. Viajó también por toda América y entre 1919 y 1933 residió en Nueva York, donde aparte de su trabajo de compositor, dictó numerosas conferencias, ofreció varios conciertos y grabó un centenar de discos con música peruana en las casas Brunswick. En medio de sus años en Estados Unidos, falleció su esposa Chana, producto de una tuberculosis y un cáncer fulminante. Algunos años después, se casó con la hermana menor de su primera esposa, Carmela, madre de Armando y Mario Robles Godoy. El 16 de junio de 1993 arribó al Callao.
afincado en Lima, recibe homenajes, un nombramiento para un cargo público y numerosos estrenos con la Orquesta Sinfónica Nacional. Atacado de septicemia, fallece en Chosica, Lima, a los 71 años de edad, dejando inconclusa varias composiciones. Yo creo que la trascendencia de Daniel es universal, porque todo el mundo identifica el Cóndor Pasa como peruano. Algunos dicen que es el segundo himno del Perú. Yo creo que sería el primero, porque es lo que más se conoce de Perú y todo el mundo, sin pecar de chauvinismo, ¿no? Dándome la parte de Alomía Robles, o tomando y ligándome ese derecho de decir esto, ¿no? Pero es el tema más conocido y más reconocido a nivel mundial sobre la cultura peruana, sobre la música peruana en general, ¿no?
hay duda que la música es el alimento del alma, extraordinario trabajo musical. Bueno, ya está con nosotros el doctor Abel Salinas, exministro, maestro universitario, con amplia experiencia en salud pública, y es que precisamente vamos a hablar con nuestro invitado sobre la radiografía de la COVID en el Perú. Doctor Abel, buenos días, muchas gracias por su presencia en el programa. Al contrario, buenos días, un placer estar con ustedes y a la orden. Muchas gracias, doctor. Hay alertas epidemiológicas que a través de los medios, de las redes, se van masificando, pero sin duda la información oficial que hizo la ministra de Salud sobre esta alerta epidemiológica por el incremento de casos positivos de COVID-19 y los decesos que se han ido dando. ¿Cómo debemos estar preparados los peruanos? Sí, lo primero es que los peruanos debemos entender que este virus que llegó el año pasado al Perú nos va a acompañar todavía durante todo el año 2021, por lo menos, y no sabemos si un tiempo más. Y por lo tanto, nuestras estrategias de control tienen que mantenerse de cuidados y de prevención a lo largo del tiempo. No es suficiente pensar que con la llegada de las vacunas el problema está solucionado. Eso es parte de la solución, pero evidentemente no es suficiente. Tienen que pasar muchas cosas más para que esto pueda ocurrir. Y lo que estamos viviendo ahora, lamentablemente, es el incremento nuevamente de casos. No es posible en el Perú hablar de una segunda ola porque esto ocurre en países donde la transmisión de casos se va a cero, desaparece la transmisión, desaparecen las pérdidas de vidas humanas y luego reaparece el virus. Aquí nunca ocurrió eso. Aquí siempre hemos continuado con la transmisión, con contagios, y aun cuando las muertes habían disminuido solo a 2 dígitos, teníamos días que perdíamos la vida de 20 personas. El día de ayer estamos casi en 100 personas que perdieron la vida. En consecuencia, esto tiene que ponernos en alerta máxima y no abandonar tanto los ciudadanos de a pie como cualquiera de nosotros, ni nuestras autoridades, de quienes esperamos estrategias y medidas mucho más efectivas, diferentes desde luego a las medidas que se tomaron el año pasado, que tan malos resultados nos trajeron. ¿Cuáles serían esas medidas efectivas, doctor, dado a su vasta experiencia también en este campo de la salud pública? Lo primero es que tenemos que reforzar el primer nivel de atención. Aquel que el año pasado más bien fue cerrado y que fue abandonado, y nos preocupábamos de alistar las camas de UCI en los hospitales, que no digo que no haya que hacerlo, pero sin descuidar y priorizando el primer nivel de atención, que es donde realmente podemos identificar, cuidar y evitar que la enfermedad progrese y evitar que los pacientes requieran eventualmente unidades de cuidados intensivos y eventualmente pierdan la vida. Pero estos establecimientos de salud tienen que contar con algunas cosas, como por ejemplo pruebas diagnósticas, sean las pruebas moleculares o sean las pruebas antigénicas, que también pueden ser rápidas, que sirven, son muy útiles en los pacientes sintomáticos, y no volver a utilizar las pruebas serológicas mal llamadas rápidas, las que eran las que medían anticuerpos. Esas no sirven para hacer diagnósticos. Tenemos que utilizar las otras pruebas moleculares o antigénicas. Tenemos que dotar a los centros de salud de oxímetros de pulso. Tenemos que saber cuánto satura el paciente. Hoy hemos aprendido quién necesita oxígeno y quién no. Y tenemos, por lo tanto, que tener oxígeno y medicamentos en los centros de salud. Y, naturalmente, recurso humano. Médicos, enfermeras, técnicos en el primer nivel de atención. Tenemos que reorientar, en lugar de dirigirlos a los grandes hospitales, como se hizo, redireccionarlos a estos establecimientos de salud de primer nivel. Ahí entonces, con estas medidas, podremos identificar tempranamente los casos
podremos adelantarnos al virus, ahora sí podríamos hacer cercos epidemiológicos focalizados, inteligentes, podemos aislar a algunas personas en sus casas si las condiciones domiciliarias lo permiten, o en centros de aislamiento temporal que se pueden crear rápidamente, pero que pueden ser monitorizados, con el Ministerio de Salud liderando y naturalmente con la participación de los gobiernos locales, con la comunidad organizada, con las Fuerzas Armadas, con la sociedad civil, etcétera, pero liderados por el Ministerio de Salud. Entonces, esto que hemos aprendido y que fue lo que no hicimos los primeros meses del año pasado y que tanto dolor, tantas pérdidas de vidas humanas nos han ocasionado, no podemos repetir ese error. Tenemos que hacer ahora una estrategia nueva. Y por eso es un llamado primero a nuestras autoridades que las notamos un tanto con medidas muy tenues, insuficientes, para adoptar medidas y propuestas mucho más claras, que tienen que ir acompañadas de un mensaje comunicacional mucho más claro, asertivo, para el que el ciudadano, de acuerdo a su localidad, a su actividad laboral, a su grupo de edad, sepa cómo es que tiene que cuidarse. No se trata de anunciar multas, ni cárceles, ni nada por el estilo. Se trata de que el ciudadano sepa cómo cuidarse, lo entienda, y eso es una tarea importante. Y los medios de comunicación de todos los tipos son importantes para alcanzar ese mensaje, para lograrlo. Doctor, qué extraordinario. Usted, ha puesto el tema en tapete. Es verdad, al inicio de esta enfermedad, todos nos centrábamos a las emergencias, atenciones UCI, a los médicos intensivistas, al último nivel, y se descuidó ese primer nivel de atención que usted está mencionando. Entonces, lógicamente los hospitales grandes se abarrotaron de pacientes ya en estado crítico, ¿verdad? Que pudieron haber sido controlados adecuadamente en los centros hospitalarios pequeños antes de ser derivados a los más grandes. Esperemos que esta importante iniciativa que usted comparte con nosotros sea asumida por las autoridades actuales del ministerio, pero también usted ha destacado algo importante: la comunicación para la salud. La comunicación para la salud, considerando el contexto, el grupo poblacional, se ha visto débil presencia de comunicaciones en los medios masivos con mensajes claves, como sí se observó en campañas grandes como H1, N1. Doctor, ¿qué es lo que falta? Yo sé que los especialistas, ustedes los médicos, están abocados a la parte técnica de la medicina, pero también y los comunicadores, el equipo de epidemiología, es todo un bloque de profesionales que tienen que mirar también a reorientar esos mensajes, tal vez. Así es. Concuerdo plenamente con usted. La comunicación de riesgo, que se deriva en la comunicación en salud o los mensajes asertivos, es una estrategia válida y muy valiosa en el control de las epidemias. Es algo que tendríamos que hacerlo. Y es cierto, a veces los médicos utilizamos un lenguaje poco claro, complicado, pero cuando estamos rodeados de un equipo de comunicación y que existen y que son muy hábiles, pueden captar el mensaje, lo pueden transformar en un mensaje de acuerdo a las características que usted ha mencionado, de acuerdo a los grupos de edades, localidades, etcétera, y es un mensaje que llega, que cala. Por ejemplo, cuando el año pasado nosotros insistíamos con esto, aparecieron una serie de spots que el gobierno hizo, creo que fueron 8 o 9, pero que estuvieron orientados a un término que se hizo famoso, que era la complicidad. No seas cómplice. Entonces, una vez más el ciudadano se sentía perseguido y sancionado, sindicado, señalado, pero no se sentía cuidado y protegido. De esos 8 o 9 spots hubo uno que yo rescaté que me pareció súper bueno, que sí contaba la historia de un personaje de la televisión, entiendo, y que su familiar perdió la vida, y él contaba lo que había pasado.
pero no lo responsabilizábamos. Él contaba y decía qué es lo que él pensó que podía haber hecho, en qué se descuidó, qué cosas más pudo haber hecho. Ese tipo de mensajes apelando a lo emocional fueron súper útiles. Aquellos otros que simulaban actores yendo a visitar a la abuelita, al papá, al adulto mayor y diciendo no lo mates, no le lleves la enfermedad, no calaron en ningún momento, ni en los jóvenes ni en los adultos, porque las reuniones familiares continuaron igualitas, no tuvo impacto. En consecuencia, y esto es porque probablemente no se deja trabajar, y yo aquí creo que el equipo es fundamental, el equipo de comunicación es fundamental. Ustedes que se dedican a esto lo entienden perfectamente y saben cómo hacer que el mensaje llegue. No todos los médicos son comunicadores asertivos, hay muchas técnicas y muchos estilos que a veces más bien alejan al ciudadano en lugar de acercarlo a su cuidado. Excelente reflexión. El descubrimiento de la panacea, ¿cómo se está viendo ahora la venta, el consumo de la ivermectina en estos momentos, en estos tiempos? Claro, la ivermectina es un medicamento ya conocido en el Perú, en el mundo, y que lo hemos usado por muchos años con otro objetivo. Y esto nos da una ventaja de conocer la seguridad del medicamento. Entonces, si bien es cierto, los estudios científicos no tienen todavía toda la rigurosidad para decir que pueden tener un beneficio en el manejo del COVID, lo que sí aparentemente se logra es que en las etapas iniciales pudiera este medicamento, este antiparasitario, evitar la replicación del virus y por lo tanto evita la progresión de la enfermedad. Y en un grupo importante de casos, entonces la enfermedad no progresa y no necesitan hospitalización, no necesitan cuidados intensivos y naturalmente no pierden la vida. Entonces sí es un medicamento útil, pero no un medicamento que pueda ser automedicado, ni que ningún candidato, lo tuvimos a veces en un tuit del año pasado, un candidato o un partido político fomentaba su uso, o recientemente, el día de ayer, el señor Vizcarra, el expresidente vacado, también pone un tuit y dice, usen ivermectina, y lo he escuchado ayer en una entrevista, cosa que ojalá los medios de comunicación no repliquen. El señor Vizcarra, lamentablemente, y en esta lógica de que los medicamentos no pueden automedicarse, tiene que ser dado por un profesional de la salud, las recomendaciones del señor Vizcarra son inválidas y más bien van a generar controversias. De manera que ojalá que no se repliquen, ojalá que él retire, si él nos escucha, retire ese tuit que no le hace bien a la ciudadanía, sino todo lo contrario. No está autorizado, así como tampoco en su oportunidad, recordemos, en el primer país del mundo, en los Estados Unidos, el presidente Trump también recomendó la utilización de un antiséptico que era el dióxido de cloro, perdón, y que fue criticado por ser, así sea presidente, él no podía hacer eso. Igualmente aquí el señor Vizcarra no está facultado categóricamente y ojalá el Colegio Médico se pronuncie en hacer una recomendación de esta naturaleza. Sí, sin duda hay que actuar con mucha responsabilidad. Mientras que en producción, por favor, habíamos considerado la sala situacional hasta el día 8 de enero, las imágenes. Esa es la información, perdón, hasta el día 7 de enero, la sala situacional con los casos confirmados, hay altas hospitalarias, pero también fallecidos. Usted ha sido muy categórico en señalar que no debemos de hablar de la segunda ola porque no ha habido un corte, ¿verdad?, como el que sí ha habido en otros países. Si bien es cierto allí, por ejemplo, tenemos personas que han sido dadas de alta, ese margen, esos números, ¿qué lectura nos da, doctor, de que la atención está estableciendo adecuadamente en estos centros del primer nivel? A ver,
En el primer nivel de atención yo creo que todavía el control es insuficiente. Y sí debo reconocer el esfuerzo que hace todo el equipo de salud, de profesionales y no profesionales, todos los que trabajan en los hospitales están dando lo mejor de sí para sacar adelante los pacientes. Es cierto que las cifras, aquí tenemos algunas, más de 2.000 contagios el día de ayer, y como yo decía, 96 fallecidos. Ya estamos otra vez cerca de los 3 dígitos de pérdidas de vidas humanas diarias, y tenemos 1 millón o un poco más de casos confirmados en el Perú en general. Sin embargo, otra vez entra la discusión. Las DIRESAs, las Direcciones Regionales de Salud, nos dicen que ya tenemos más de 2 millones de contagios en el Perú. Y nos hablan, en caso de las muertes, el MINSA nos habla de 38.000 muertes, aproximadamente 38.145. Las DIRESAs hablan de que estamos por las 55.000 muertes, y el SINADEF nos habla de más de 88.000 muertes. Estos temas de cifras diferentes también ameritan un análisis mucho más sincero y realista, porque es igual, si tomamos menos muestras de laboratorio, menos pruebas diagnósticas, probablemente mañana diagnostiquemos menos, y las vamos acumulando y las vamos reportando y las vamos prorrateando en los siguientes días. Lo que estamos haciendo es engañándonos, quienes tenemos que tomar decisiones, pero también engañar a la ciudadanía en una falsa sensación de que vamos bien y que la vacuna nos va a salvar y que por lo tanto sigamos nuestra vida como que nada hubiera pasado. Entonces, el sinceramiento de las cifras, el realismo en las estrategias es fundamental para evitar que el impacto sea tan malo como el año pasado. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Y finalmente, ya el lote de las vacunas por fin anunciadas, espero que lleguen en este mes. Sin embargo, la preocupación es de que no, obviamente no va a ser coberturada en esta primera etapa a todos. Hay prioridades, ¿verdad? Eso también todo el Perú lo debe saber. Siempre se prioriza a los grupos de trabajadores que tienen que garantizar la continuidad de los servicios básicos, como son los trabajadores de salud, en su conjunto todos, profesionales y no profesionales, luego la policía, que ha sido maltratada, además, las Fuerzas Armadas, en fin, y yo me atrevería a proponer a los miembros de mesa para que puedan asumir la responsabilidad el 11 de abril con mayor tranquilidad. Sin embargo, no es suficiente. También hay que reconocer que no es la única vacuna, y aquí hay otro llamado. Hay otras vacunas disponibles en el mercado internacional que son una sola dosis, que se pueden, que la cadena de frío es de 2 a 8 grados, que es la que nosotros tenemos en el Perú, y que podrían ya estar disponibles, y que algunos países ya empezaron a hacer los convenios para adquirirlas, como México o como Chile. En consecuencia, no nos quedemos. Tenemos otras posibilidades más allá de las que se están comentando, y que ojalá que el gobierno haga todo lo posible para conseguirlas prontamente. Doctor, muchísimas gracias. Sí, pues la realidad es muy distinta. No todos los establecimientos de salud cuentan con la infraestructura, y precisamente para mantener adecuadamente la temperatura de las vacunas. Muchas gracias por su presencia en Dialogando, doctor Abel Salinas. Hasta la próxima, el doctor Abel Salinas, exministro de Salud. Muy buena información, así es que a tomar nota, ¿no?, de las indicaciones. Inmediatamente me indican en producción que ya está Renzo Anselmo con nosotros. Percy, me confirman por favor, porque vamos a hablar de un personaje clave en la vida e historia del bate peruano, César Vallejo. Vamos a hablar de Georgette. ¿Cómo estás, Renzo Anselmo? Bienvenido a Dialogando. Es un gusto que hayan desfilado jóvenes para hablarnos también de esta temática que nos involucra, y que personalmente saludo que el tema cultural esté siendo visto por ustedes los jóvenes. Hola, Renzo Anselmo. Bienvenido. Él es periodista de Servindi. Es un espacio ligado al quehacer intercultural, ¿verdad, Renzo?
Así es. Buenos días, profesora Gladys Olorte. A usted la conozco como una maestra. Así es, yo trabajo en Servindi como periodista. Es un medio digital especializado en temas indígenas, sociales, de derechos humanos, pero también abordamos temas culturales, ¿no? Como es el caso del cual vamos a hablar el día de hoy, de César Vallejo, y específicamente sobre la labor de Georgette, su esposa, ¿no? En la difusión de su obra. Entrevista que ha sido publicado en las redes a través de Servindi, y lógicamente me llamó la atención por esa pasión que le pone tu entrevistado. Vamos a la par que vamos conversando, vamos a ir por favor compartiendo las imágenes, la fotografía de Georgette. ¿Cómo nace esta iniciativa, Renzo, de hablar de Georgette con el invitado, con tu entrevistado para ese medio? Bueno, en Servindi tenemos una agenda. ¿Se cortó el audio? Conmemora. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante, por favor, si te escuchamos. Sí. Bueno, y lo que ocurre es que Georgette cumpliría un año más de vida el 7 de enero, porque ella nació un 7 de enero del año 1908. Entonces, revisando esa información es que nosotros tomamos la decisión de hablar de Georgette como fecha conmemorativa y buscar una persona que haya escrito sobre ella, ¿no? En este caso, el maestro de profesión Miguel Pachas Almeida, quien en el año 2008 escribe un libro titulado Georgette Vallejo, Al fin de la batalla. En este libro lo que él hace es recoger sobre todo la importante labor que tuvo Georgette para preservar la obra de Vallejo, que falleció en 1938, y publicarla luego de que él haya fallecido, ¿no? Porque había muchos poemas, muchas obras de Vallejo que no habían sido publicados hasta el momento en que él falleció. Entonces, a partir de eso, nosotros tomamos en cuenta este dato y recurrimos al maestro Miguel Pachas para conversar sobre la vida de Georgette. Por favor, si ya regresamos con la imagen de nuestro invitado, Percy Moisés. ¿Qué es lo que más te vislumbra de Georgette? Bueno, el amor incomparable hacia César Vallejo, su lucha constante por hacer que el último deseo de nuestro bate se cumpla respecto a la repatriación de sus restos, por ejemplo. Bueno, en realidad eso justamente lo que más me sorprendió de Georgette es el amor que ella tiene sobre Vallejo y cómo lo expresa, incluso después de la muerte. He ahí el título de esta entrevista que le hacemos al maestro, que titulamos, valga la redundancia, Georgette, la mujer que amó a Vallejo más allá de la muerte. Yo revisando información, y es un dato que a mí me pareció muy, me consideraría que me gustaría compartir, es que cuando me asignan la entrevista yo me pongo a pensar en dos poemas que en el año 2020 nos trajeron la presencia de Vallejo a nosotros, a nuestro día a día. Por ejemplo, a partir del caso de la pandemia, por ahí se escuchaba aquel verso que Vallejo escribe en el poema Los 9 monstruos, que se llama, que dice, ¿no? Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Ante tantas cosas que están pasando en el día a día, ante los problemas de la crisis sanitaria, ¿qué hacer, señor ministro de Salud? Y otro poema que nos trae a Vallejo el año pasado también es aquel que recita el presidente Sagasti en su mensaje a la nación, ¿no? Considerando en frío imparcialmente. Entonces, rebuscando información, yo me di cuenta que estos dos poemas pertenecen al libro Poemas Humanos, que se publica un año después de la muerte de Vallejo. Y ahí es donde caigo en cuenta de que el poema se publicó gracias al empuje que tuvo Georgette para conservar esta obra y luego publicarla también con el apoyo de Raúl Porras Barrenechea. Entonces, yo destaco mucho eso, ¿no? La labor que ella tuvo y cómo expresa su amor hacia nuestro arte peruano a través de conservar su obra para luego publicarla, ¿no? Que es una labor titánica, dicho sea de paso, porque si publicar un libro nada más tiene muchas dificultades, imagínense publicar una serie de obras que no solo incluyeron poemas, sino también sus novelas o guiones para teatro.
Qué interesante hablar de Vallejo y en esta oportunidad de Georgette es hablar del amor hacia él, hacia nuestro país. ¿Qué tú consideras que realmente es reconocido nuestro bate peruano? Para Georgette pareciera que no. Yo creo que con el tiempo, y justamente es el motivo por el cual me da gusto poder estar aquí, poco a poco tenemos esa importante labor de difundirlo, ¿no? Yo, por ejemplo, conocí a Vallejo en la primaria y ya luego en la secundaria, cuando me tocaba recitar algunos poemas, iba leyendo más sobre él, algunos profesores me hablaban sobre él. Creo que Vallejo en sí, digamos, es un poeta muy reconocido, dicho sea de paso, pero quizá la labor de Georgette no tanto, ¿no? Y eso es algo en lo que deberíamos también apoyar para que darle el espacio o el sitial que ella se merece, ¿no? De hecho, sin desmerecer para nada en lo absoluto la obra de Vallejo, porque más bien lo que hace Georgette es recoger esa obra, cuidarla durante un tiempo y luego publicarla, ¿no? Entonces, es una labor que sin duda, como decía el mismo entrevistado, Miguel Pachas, sin Georgette no podría haber Vallejo, porque sin esa labor de conservación, quizás muchos de los poemas que hoy en día conocemos de César Vallejo no podríamos conocerlos en sí mismos, ¿no? Ya que nos hubieran dado a conocer. Entonces, ahí está la importancia de la labor de Georgette. Georgette atesoró, lo guardó como algo preciado, ¿no? El legado de César Vallejo, lo que ninguna autoridad, ningún estamento público puede hacerlo. Si bien es cierto, les invito a leer en realidad el libro de este maestro que está abocado a hablar sobre la historia de Georgette. Y hay muchos otros puntos que desconocíamos y que ayer conversaba precisamente con otra fanática, estudiosa de Vallejo, y me daba también algunos puntos muy importantes. ¿Te animas a decirnos algún poema para cerrar el programa, Renzo? ¿O leerlo, algún poema? Bueno, en todo caso me gustaría recomendar un poema, considerando esta situación también, el poema que escribe Vallejo, que se titula El poeta a su amada, ¿no? Es un poema donde él habla acerca del amor hacia su esposa y termina diciendo que ojalá en algún momento ellos dos puedan dormir juntos como hermanitos. Y mire pues cómo es la vida, que en realidad Georgette en su momento, cuando Vallejo fallece, le cede la tumba familiar, el espacio que ella tenía en la tumba familiar, para que los restos de Vallejo descansen ahí. Pero sin embargo, Vallejo ya le había dicho antes de fallecer que él quisiera haber descansado algún día en el cementerio de Montparnasse, ¿no? Donde hay muchas luminarias de la literatura como Julio Cortázar, como el filósofo Jean-Paul Sartre. Y Georgette, luego de eso, ya cuando Vallejo fallece, junta el dinero y finalmente logra trasladar los restos de Vallejo que estaban descansando en la tumba familiar de Georgette hacia el cementerio de Montparnasse. Pero lamentablemente cuando Georgette fallece, acá en Lima, es enterrada en el cementerio La Planicie y no logra, sus restos siguen acá, entonces no logra descansar como hubiese querido Vallejo junto a ella, ¿no? Como dos hermanitos. Entonces es un poema que me gustaría recomendarles, y de Vallejo en realidad cada vez que uno agarra un poema va escalando y se topa con cosas muy hermosas en realidad, ¿no? Un poeta muy humano sin duda. Muy humano como Renzo Anselmo, periodista que se está abriendo campo abordando esta temática. Es un excelente y brillante estudiante. Siempre he dicho, me saco el sombrero, y que ojalá más alumnos como tú pudieran acceder a esta maravillosa carrera para darle sentido, para darle ese espacio, esa mirada social que tanta falta nos hace en los diversos medios. Un placer verte después de muchos años, Renzo. Un fuerte abrazo y a seguir trabajando, por favor. Esa es tu casa, y cuando quieras hacer comentarios y abordar temáticas culturales, con mucho gusto.
Un gusto ha sido el mío, profesora. Muchas bendiciones. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Y así llegamos ya al final del programa. Yo súper contenta, a pesar de este anteojo oscuro que no me hace ver yo, no parezco disfrazada, pero no es un disfraz, por si acaso. Nos vamos, amigos, hasta la próxima semana. Ya salió el reportaje, lo adelantamos. Muchas gracias a Percy Rojas, a Moisés Cadillo, Berta Díaz, Mari López como coordinadoras de producción, y a Lía Inostroza, nuestra reportera, quien hizo pues ese importante trabajo de la conmemoración del nacimiento de Daniel Alomía Robles. Hasta la próxima semana, amigos. Espero estar ya sin anteojos oscuros y compartir con ustedes más información. Síganos a través de las redes del Facebook de Cable Andino Canal 3, a través del canal de YouTube de Gladys Olortegui, del Facebook de Gladys Olortegui, Radio Naninsic también. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Que tengan un bonito fin de semana. Dialogando. Programa de conversación, de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando, con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño.